Vamos a orar. Amado Padre, vamos a abrir tu palabra en este momento. No queremos hacerlo, Señor, sin tener la seguridad que el mismo Espíritu que inspiró a Marcos para escribir el texto, venga esta noche, esta mañana, en este momento aquí, y nos ayude a entender lo que el evangelista Marcos escribió. Bendice a cada una de estas personas que ha llegado aquí. Son seres humanos lindos, maravillosos, gente que quiere estudiar tu palabra, que está estudiando tu palabra, gente que está a veces en el valle de la decisión. Junto con ellos, miles y miles de personas en todos los Estados Unidos, personas dispuestas a recibir tu palabra, también atentas al mensaje de este momento. Háblanos, Señor, al corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, esta mañana, o en este momento, vamos a grabar o vamos a leer el texto de San Marcos, capítulo 2, versículos 1 hasta el 12, hasta el 10 tal vez, hasta el 11. Yo voy a ir leyendo, ustedes van a ir escuchando, también acompañando la lectura en su Biblia. Y algunos están acompañando la lectura en su celular. Estoy diciendo todas estas noches lo siguiente. Todo lo que fue escrito en la Biblia fue escrito muchos años antes y sirvió para las personas en ese tiempo. Pero el mensaje es actual y es como si en este momento Jesús nos va a hablar. Él te va a hablar a ti, a cada uno de ustedes. Y pues tú eres un hijo lindo, una hija linda de Dios. Tu vida está en las manos de Dios, como un pajarito está en las manos de una persona. Y Jesús conoce tu vida, tu historia, y Él te va a hablar de acuerdo a tus necesidades. Y lo que vamos a aprender hoy va a ser una bendición para todos. Vamos al texto. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. Hay una cosa interesante, a Jesús le gustaba entrar a las casas. A Jesús siempre le gusta entrar a las casas. Y el salmista David dice, si el Señor no edificare la casa, la ciudad, entonces en vano trabajan los que la edifican. Felices los hogares que dejan entrar a Jesús en la casa. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta que, ¿se acuerdan de las bodas de Canaán? Jesús entró a la casa de los novios, lo habían invitado, era una fiesta de bodas, y de repente empezó a faltar vino. Y en ese tiempo el vino era símbolo de alegría, símbolo de júbilo. Lo que Jesús dice en esa historia de las bodas de Canaán, que de repente empezó a faltar alegría, júbilo, empezó a faltar vino. Y Jesús estaba presente. Entonces viene una pregunta. Si tú invitas a Jesús a entrar a tu vida, a entrar a tu casa, ¿pueden haber problemas a pesar de que Jesús está en tu vida, sí o no? Mientras vivamos en esta tierra, sí. Porque estamos peregrinando en un mundo de dolor, en un mundo triste. El diablo anda suelto en este mundo y lo que más quiere es hacerte sufrir, hacerte llorar, crear problemas en tu vida. ¿Para qué? Para que tú en medio del problema digas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Eso es lo que el diablo quiere, que tú dudes del poder de Dios. Por eso te manda problemas. Y te digo una cosa, cuanto más comienzas a acercarte a Jesús, cuanto más comienzas a estudiar la Biblia, más problema el diablo te va a mandar. ¿Para qué? Para desanimarte, para que no sigas a Jesús. Puede haber problemas en la vida de una familia cuando Jesús está presente. Sí puede haber. Pero cuando Jesús está presente, Él resuelve el problema.
¿Se acuerdan de las bodas de Canaán? Pues el Señor Jesús estaba presente, resolvió el problema. A Jesús le gusta entrar a las casas. Yo te pregunto, ¿Jesús ya entró a tu casa? ¿Jesús ya entró a la casa de tu corazón? ¿Ya le abriste el corazón? Tal vez en este momento allá, a lo ancho y largo de este país, hay muchos que todavía están luchando para dejar entrar a Jesús a su casa, a su corazón. Sigamos leyendo el texto. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Es que sabes que cuando Jesús estaba aquí, por donde iba, Él era la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Por donde Él iba, iba la vida. Los que estaban con lepra sanaban. Los paralíticos andaban. Hasta los muertos resucitaban. Porque Él era la vida. Donde entraba la vida, la muerte salía corriendo. Y es por eso que cuando Jesús llegaba a una ciudad, toda la gente corría donde estaba Él. Los enfermos, los desesperados, los tristes. Dice que hasta prostitutas y rameras, gente marginalizada, gente despreciada por la sociedad corría, porque Jesús nunca tenía una palabra de condenación. Yo no sé si te has dado cuenta ahora estudiando la Biblia que Jesús condenó, pero sus palabras de condenación nunca fueron para los perdidos, derrotados, acabados. Su palabra de condenación fueron para aquellos hipócritas fariseos que se creían los santos, los buenos, tan buenos que se sentían con el derecho de estar apuntándole el pecado. A esos sí los condenó. Pero al pecador Jesús llevaba esperanza, al triste, al desesperado. Había mucha gente que decía, yo no soy digno del amor de Dios, yo he vivido una vida tan perdida, tan... Pues si alguno de ustedes es así, bienvenido a la familia de Dios. Porque de la palabra de Jesús nunca vas a encontrar condenación, vas a encontrar aceptación. Él te dice, hijo, ven a mí, ¿cómo estás? Pero no para acariciar tu pecado, para acariciarte a ti. Pero en su abrazo, en su beso, en su amor, tu pecado va desapareciendo, lentamente. Y te vuelves un príncipe, una princesa en el reino de Dios. Bueno, pues mucha gente estaba en esa casa, dice, por las ventanas, las puertas, había tanta gente. Pero en esa ciudad había una persona, miren ustedes lo que dice el texto, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿Del paralítico? ¿La fe de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo cargaron. Interesante. En este caso, el paralítico no ejerció fe. ¿Quiénes ejercieron la fe? Los que lo llevaron. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Voy a comentar todo lo que he leído.
Yo no sé si el paralítico quería ir a ver a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque aquí el texto no me dice. Aquí el texto no dice que el paralítico quería ir. Lo que el texto dice es que sus amigos lo llevaron. Y como el pobre no podía andar, pues lo cargaron 4 y se lo llevaron. Aquí hay una lección interesante. Muchas veces tú tienes un hijo perdido en las drogas, pues llévalo a Jesús. Él no quiere, sí, pues, pero tú llévalo. Sí, pero a él no le gusta, pero tú llévalo. Tienes un vecino, un amigo que está hundido en el pecado, tú pues háblale. Pero él no quiere, tú síguele hablando. Alguna gente me pregunta, ¿por qué yo tengo que orar por una persona que no quiere? Vamos a decir que tu hijo está en las drogas, no quiere salir, pero tú eres el papá y tú quieres que salga. Y tú oras. La pregunta es, ¿de qué sirve tu oración si él no quiere? Pero ahora te voy a explicar por qué. Él no quiere, pero cuando tú oras, Dios te escucha porque tú eres un hijo sincero. Entonces manda su espíritu a trabajar por tu hijo. Pero el diablo, que es diablo, el diablo sabe mucho y sabe la Biblia y sabe todo y sabe que Dios le ha dado libertad a los seres humanos. El diablo reclama con Dios y le dice, espera un poco, ¿por qué estás trabajando en el corazón de ese drogado si él no quiere? Déjalo tranquilo, no dices tú que has dado libertad a los seres humanos, entonces ¿para qué lo molestas? Pero ahí, como tú oraste, como papá, le das un argumento a Dios. Y ahora Dios le dice al diablo, yo no estoy respondiendo la oración del drogadicto, porque él no quiere, no ha pedido nada. Pero yo estoy respondiendo la oración del papá, que es mi hijo y me está pidiendo. Entonces tú te das cuenta que cuando tú oras por alguien, aunque no quiera esa persona, tú le estás dando a Dios un argumento para que continúe trabajando en el corazón del que no quiere. Y eso es lo que pasó aquí. Los amigos veían al paralítico sufriendo, acabado, destrozado. Hoy día las leyes han cambiado. Ustedes saben que las personas que no pueden moverse, que tienen deficiencias, hoy día el gobierno les presta facilidades y todo. En el aeropuerto de México me impresionó, yo acabo de llegar de México. Todos los muchachos que trabajan ahí verificando los tickets, todos son muchachos en silla de ruedas, porque el gobierno por ley exige que el aeropuerto dé trabajo a esas personas. Pero en los tiempos de Cristo un paralítico no valía para nada. Ahí no habían leyes que los protegían. El pobrecito nacía y moría paralítico. No podía a veces ni pedir esmola, porque hasta para ir a la calle a pedir, ¿cómo se llama? Limosna, tenía que moverse. Y los amigos cuando lo vieron dijeron, este necesita de Jesús. Ah, si la humanidad supiera que necesita de Jesús. Porque tú puedes no estar paralítico físicamente, pero cuando hay paralíticos espirituales, trabajan, parece que no trabajan para nada, nada funciona. Tocan puertas, ninguna puerta se les abre. Y a veces se pregunta, ¿pero qué pasa con mi vida? No va para adelante. Un paralítico no puede caminar, no puede avanzar, no puede moverse. Y esa gente pregunta, ¿pero por qué si yo me levanto de mañana? ¿Por qué si yo trabajo tanto? ¿Por qué? Es que no tienes a Cristo en la vida. Y cuando no tienes Cristo en la vida, tú puedes trabajar, luchar, tener dinero, comprar casa, lo que quieras, pero tu vida no avanza. Pero estos amigos le habían entregado la vida a Jesús y creían en Jesús. Y ahora vieron a su amigo paralítico ahí que, entonces, tu remedio es Jesús. Y lo llevaron a Jesús, aunque no quería, lo llevaron a Jesús. Y no podían entrar porque la puerta estaba llena de gente, la casa llena de gente en la ventana, no había cómo entrar. Tú sabes que hay mucha gente así, se acerca a Jesús y si encuentra un obstáculo ya se va.
¿Qué obstáculo podrías encontrar cuando quieres ir a Jesús? Porque generalmente cuando quieres ir a Jesús vas a la iglesia. Y a veces en la iglesia encuentras un tipo malcriado que no te saluda, o te mira mal, o habla mal de ti, o te desprecia, o te rechaza. Y es cristiano y está en la iglesia. Entonces tú vas, te tratan mal. Ahí que dices, bueno, entonces ya me voy, ya no vengo nunca más. Pero a ti, ¿qué te importa? Tú no estás yendo por los hombres, tú no vas a la iglesia por los hombres, tú vas por Jesús. Amén. Que te desprecien, que no te saluden, que te traten mal, eso no te importa, tú sigue a Jesús. Amén. Entonces, si estos amigos hubieran llevado a su amigo, y bueno, no se puede entrar, pues ya, ¿qué hicimos? Pues ya hicimos lo que pudimos, pero no se puede, ya se va. No. Intentaron por la puerta, no se podía. Por la ventana no se podía. Se subieron al techo. Hicieron un hueco en el techo. Y con una soga, una cuerda, lo bajaron por ahí. Jesús estaba predicando y aparece. Ahora dime, ¿cuál era el problema del paralítico? A ver, tú dime, ¿cuál piensas tú que era el problema del paralítico? Que no podía andar. Eso es lo que todos ven. Y a veces nosotros también vemos así. Le pregunto a uno que no tiene casa, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que no tengo casa. No, querido. Que no tienes casa es verdad. Pero que ese es tu problema, no, ese no es tu problema. ¿Cuál es tu problema? Pastor, que no tengo empleo. Yo no niego que no tengas empleo, tal vez no tienes empleo, pero ese no es tu problema. ¿Cuál es tu problema? No, es que no tengo documentos. Bueno, yo no voy a negar que no tengas documentos, pero ese no es tu problema. ¿Cuál era el problema del paralítico? Que no podía andar. No, es verdad que no podía andar. Eso era realidad, pero ese no era su problema. Porque si ese hubiera sido su problema, ¿qué le hubiera dicho Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero Jesús no le dijo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Ahí la gente se quedó preocupada. Este Jesús no sabe lo que el pobre necesita. El pobre no necesita que le perdonen los pecados. Él necesita andar. ¿Tú crees que Jesús no sabe lo que necesitas? Pero entonces, ¿por qué le decía, tus pecados te son perdonados? Porque sabes lo que realmente paraliza en la vida a una persona. Es el pecado. El pecado es terrible, ¿sabes? El recuerdo del pecado te atormenta, te hace sentir sin derecho. Hace poco tiempo hablé con un papá cuyo hijito de 2 años está con leucemia y no pueden hacer nada, tienen que trasplantarle la médula, pero no encuentran. Entonces el médico les ha aconsejado a ellos que tengan otro hijito para que a ese hijito le saquen la médula, parte de la médula y trasplanten al hijo enfermo. Pero lo que me impresionó es que este hombre llorando me dice, pastor, yo sé por qué está enfermo, porque yo tengo la culpa. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué le hiciste tú? No, yo no le hice nada. Pero he vivido una vida de pecado, pastor. He vivido una vida de miseria. Y yo sé que un día yo la iba a pagar. Y ahora está mi hijito. Y él me dice, sí, qué injusto es Dios. ¿Por qué no me hace sufrir a mí? ¿Por qué no me mata a mí? ¿Por qué a mi hijo inocente que no tiene la culpa? Ahora, lo que este papá no sabía y lo que muchas veces nosotros no sabemos es que cuando viene el dolor y el cáncer, cuando se quema tu casa, cuando viene una tragedia a tu vida, no es por tu culpa. No es que Dios te está castigando. Saca eso de tu cabeza. El diablo te hace pensar que Dios te está castigando. Pero la palabra de Dios dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de paz y no de guerra. Todo lo que te hace llorar, te hace sufrir, nace en la cabeza del diablo. ¿Y para qué te hace sufrir? Para que tú te rebeles contra Dios.
pensando que Dios te hace sufrir. Y en el caso de este hombre que está el hijito enfermo, el diablo estaba logrando lo que quería. Hacía sufrir a su hijo. Porque el dolor y el sufrimiento no viene de Dios, viene del diablo. Lo hace sufrir. Y ahora el papá dice, ¿por qué Dios es injusto? Ya se está rebelando contra Dios, cuando es el diablo que está haciendo sufrir a su hijo. Pero ¿por qué este hombre piensa, yo soy el culpable? Por el pecado, por su pecado. Él piensa que por su pecado Dios está castigando al niño. No, querido. Dios no trabaja de esa manera. Dios es amor. Amén. Y cuando tú vas a Jesús, Él dice así, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. Adulterio, prostitución, miseria, homosexualismo, tráfico de drogas. Lo que tú quieras, imagina lo peor de lo peor en la vida que puedes haber hecho. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. ¿Pero qué necesito hacer para que Dios me perdone? Solo ser un paralítico, miserable, perdido, acabado, que no puedes hacer nada. El Señor Jesús lo hace todo por ti. ¿Acaso el paralítico pidió perdón? Jesús fue y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué le dijo eso? Porque sabía que su problema no era parálisis. Su verdadero problema era el pecado. A veces yo encuentro gente en la vida que dice, sí, pastor, está bien, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Ahora yo te pregunto, ¿y quién eres tú para no perdonarte? Porque si alguien tendría el derecho de decirte, no te perdono, es Dios. Porque Jesús murió por ti, a Él le escupieron en el rostro, le colocaron una corona de espinas, lo clavaron en un cruz. Él tiene todo el derecho de decir, no te perdono. Pero a ti te escupieron en el rostro, a ti te maltrataron, a ti te colocaron una corona de espinas, a ti te clavaron en la cruz. No. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de decir no me perdono? Y si Dios dice todo pecado le será perdonado al ser humano, ¿por qué tú no me perdono? Tú tienes que aceptar el perdón de Dios. Porque tú no trabajas por el perdón, tú no pagas por el perdón, tú no haces nada por el perdón. El perdón de Dios viene para ti. ¿Cuántas veces encuentro gente? Una vez estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima y un guerrillero me dice, pastor, mis manos están manchadas de sangre, yo he matado gente así, pastor, me pedían arrodillados clemencia y yo los mataba. Pero anoche en la predicación entendí que toda la sangre que tenía que derramarse para construir un nuevo país ya fue derramado en la cruz del Calvario. Pero pastor, ahora ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué hago con mis noches de pesadilla? Oh pastor, yo no merezco perdón, pastor, yo estoy perdido. Pero ¿qué dice la Biblia? Todo pecado le será perdonado. Asesinato, todo pecado. Mataste 10, 20, 30 personas, todo pecado le será perdonado. Tú sabes, por eso el bautismo es interesante, porque en el momento que tú te bautizas, tu cuerpo es enterrado, es sumergido en el agua. El hombre viejo, el asesino, el traficante, la prostituta, el hombre violento, el hombre miserable. Y cuando el pastor te levanta, todos tus pecados lavados. Amén. Ahí naces una nueva criatura. Amén. Para vivir una nueva vida, sin pasado, ya no hay pasado. Todo se fue. Ahí llega el paralítico. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero ahí la gente que pensaba. Unos pensaban así. Este pobre Jesús no sabe cuál es el problema, no tiene ojos, no está viendo. Su problema no es pecado, su problema es que está paralítico. Pero Jesús no veía el aparente problema, Jesús veía la raíz del problema. Y había otra gente que decía, ¿y qué derecho tiene este de perdonar pecados?
porque ellos pensaban que Jesús es apenas un impostor, un hombre, y entonces Jesús, que sabe todo, ellos pensaban que porque estaban hablando bajito entre ellos, Jesús no les oía. Jesús sabe lo que tú piensas, lo que tienes en tu corazón, sabe todo. Y entonces Jesús dijo, bueno, para que no digan que no tengo autoridad, para que ustedes vean que yo tengo la autoridad de mi Padre en el cielo y en la tierra, se dirigió al hombre y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, que estaba así, todo paralizado, creyó en la palabra redentora y se levantó y salió corriendo de la casa, y la gente alababa el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios por lo que hiciste. Oh, querido, una de las cosas que destruye la vida inconscientemente, porque a veces tu inconsciente dice, no, yo no merezco. ¿Cuánta gente dice así? Yo no merezco un buen empleo. ¿Por qué no merezco? Porque soy un miserable pecador. Lo peor que el pecado hace en ti es que te quita el derecho de soñar. Comienzas a relacionar tu vida con tu pasado. Y como hiciste cosas malas en el pasado, dices, no tengo derecho. ¿Por qué no tienes derecho? Mira, en el cielo, cuando vayamos un día al cielo, vamos a encontrar a Enoc. Nunca pecó, por lo menos la Biblia no registra un pecado de Enoc. Vamos a encontrar a José. José, qué vida extraordinaria la de José. La vida de José es una inspiración para mí. De tal manera que cuando mi primer hijo nació le puse el nombre José, por causa de José. Porque José, delante de una mujer tentadora que vino, bonita, le dice, mira, mi esposo no está. José le dijo, no, puede ser que tu esposo no esté, pero yo tengo un Dios, yo amo a mi Dios, y yo no puedo hacer eso contra mi Dios. Que José, Daniel, oraba. Le dijeron, mira, cierra las ventanas porque el enemigo te va a ver. Él dijo, no, yo voy a seguir orando a mi Dios. Cuando vayamos al cielo vamos a encontrar a Enoc, a José, a Daniel. La Biblia no registra pecados de ellos. Pueden, como seres humanos, tal vez haber caído, pero la Biblia no registra pecados de ellos. Pero allá en el cielo vamos a encontrar a Pedro, ese traidor, ese tipo que vivió 3 años así cuerpo a cuerpo con Jesús y en la hora lo niega, lo traiciona. Allá estará Pedro. Allá estará David. No solo se enamoró de una mujer casada, sino mandó matar al esposo. Y después dijo, ya que mi general, porque el esposo era general de David, ya que mi general murió, voy a hacer un favor, voy a salvar a la viuda, me voy a casar con la viuda. Y todo el pueblo decía, pero qué cosa, qué nobleza, un miserable mentiroso, asesino. Pero un día se dio cuenta de su pecado, se confrontó con su pecado. Y cuando tú te confrontas con el pecado, solo tienes 2 caminos. O niegas, o tratas de disculpar, de explicar, o caes arrodillado y dices, Dios mío, perdóname. Y eso es lo que David hizo, perdóname. Y cuando dices perdóname, Dios, perdonado. Ahora, cuando veamos el cielo, estará ahí José, Enoc, Daniel. Qué lindas vidas. Pero también estará David y Pedro. Y los 5 con coronas de oro. Amén. Ahora, si yo fuera Dios, si yo fuera, miren la herejía que estoy diciendo, yo le daría a José, Enoc, Daniel, corona de oro. Pero a David le daría una de plata o de bronce. Pero Dios le da a todos corona de oro. ¿Por qué? Porque para Dios no importa lo que has hecho. No importa tu vida pasada. Lo que importa es, tú conociste a Jesús, te entregaste a Jesús. Eso es todo lo que importa. Tus pecados te son perdonados para siempre, completamente.
Hace muchos años, en una ciudad de México, nació una niña llamada Elena. Sus padres emigraron a este país cuando ella tenía apenas 3 meses. Tú sabes, cuando las personas tienen sueños, por sus sueños son capaces de hacer cualquier cosa, y los padres tenían el sueño de crecer, de prosperar, de mejorar de vida. Se vinieron aquí cargando una niña de 3 meses. O sea, esta niña ya nació peregrina. Todos nosotros somos peregrinos. Tú sabes que espiritualmente esta tierra no es nuestra tierra. Ni México, ni Estados Unidos, ni la China, ni Alemania. Este mundo no es nuestro mundo. Nosotros un día salimos de nuestra verdadera casa, donde no había dolor, no había muerte, donde nadie nos despreciaría, nadie nos trataría mal, nunca nos enfermaríamos, no envejeceríamos. Ese era nuestro mundo, pero infelizmente nos salimos. Y ahora estamos peregrinando en este mundo de miseria. Y tenemos que pasar hambre, tenemos que sufrir falta de empleo. A veces toda la familia está reunida, falta un hijo. Este es el mundo pero este no es nuestra casa. Estamos yendo camino a nuestro verdadero hogar. Ahí sí se acabó todo. Pobres, los papás de Elena vinieron a este país trayendo a su niña. Yo digo, ya la niña nació peregrina. Llegó aquí, los papás buscaron empleo, ella comenzó a crecer, pero este mundo de miseria pues es miserable, ¿sabes? Cuando la niña tenía 5, 6, 7 años, el papá comenzó a abusar de ella. A veces yo me pregunto, un animal, instintivamente, un animal protege a su cría. Siendo animal, protege a su cría, porque su instinto le dice, esta es mi cría, y tengo que cuidarla, tengo que protegerla. Pero ¿qué le pasa al ser humano? Que se supone que es más inteligente que las bestias, que los animales. ¿Qué le pasa a un ser humano que es capaz de abusar de su hija, de su niña? ¿Y tú crees que cuando un hombre hace eso en la vida de la hija, no deja marcas terribles en la mente? ¿Tú crees que el tiempo apaga esas marcas? Y no solo eso, el maltrato, que tú no vales para nada, que tú no sirves para nada, que ojalá no hubieras nacido, que... Peor todavía cuando todo se descubre y la policía viene y se lleva al padre preso. Y la niña, aunque pues el padre es el monstruo que es, ama a su padre y lo ve siendo arrastrado. Peor todavía cuando en la cárcel matan a ese hombre. Miren las rajaduras interiores en la vida de esta pobre mujer. Comienza a luchar sola por la vida, se casa, no funciona el matrimonio, se queda con 2 niños, trabaja en 2 empleos para poder sustentar, el dinero no le alcanza. Para trabajar en 2 empleos tiene que drogarse porque es la única manera de mantenerse despierta, cae en la drogadicción, comienza a traficar drogas, la prenden, la policía la agarra, le quita a los niños. El gobierno se lleva a los hijos, ahí la mandan a la prisión. Sale de la prisión, no tiene dónde dormir, duerme en la calle, duerme en cualquier rincón de la vida. Y muchas veces levanta los ojos al cielo y pregunta, Dios mío, ¿para qué vine? ¿Para qué nací?
Saben que hay cosas que yo no puedo entender, porque yo nunca pasé hambre. Yo tuve padres pobres, pero que me amaron. Yo siempre tuve una casa, un lugar donde dormir. Yo no puedo entender cómo se siente una persona así, para que llegue al extremo de pensar así: mejor cometo otro delito para volver a la prisión, porque por lo menos en la prisión tengo un rincón para dormir, tengo comida para comer. La vida es dura, pero en esta segunda oportunidad, cuando vuelve a la prisión, se encuentra con Cristo. Y abre su corazón. Y Jesús entra a la casa. Y bendito el día que Jesús entra a tu casa. Y entonces levanta al cielo, los ojos al cielo, y dice: Señor, soy una pobre drogadicta, no puedo. Yo no tengo fuerzas, yo estoy perdida. Yo no puedo. Pero tú puedes. Y esas son las tres cosas que tienes que entender en la vida. Si tú quieres salvación, primero, reconoce que tú no puedes. Porque nosotros vivimos en un mundo que vive diciendo: no, si tú puedes, saca la buena vibra, saca la energía interior. ¿Qué energía interior? Dentro de ti, dentro de mí no hay nada bueno, solo basura, solo un hueco que no se llena con nada. Primera cosa que tienes que entender: yo no puedo. Segunda cosa: pero tú sí puedes, oh Dios. Entonces, si yo no puedo, pero tú puedes, pues yo me entrego a ti. Yo voy a ti, yo me rindo a ti. Yo dejo que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Y fue eso lo que Elena hizo. Levantó los ojos al cielo, clamó a Dios. Y ahí vino la mano poderosa de Dios y tocó su vida. La perdonó y la transformó. Y salió de la cárcel pagando su condena. Su vida había sido completamente transformada, de tal manera que el gobierno, miren, lo que no puede suceder fácilmente, le dijo, después de observarla durante un tiempo, con una tornozolera aquí, un aparato para que no saliera. Finalmente el gobierno dijo: no, te sacamos esto y te devolvemos a tus hijos, porque has demostrado que puedes ser una buena madre. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Te encuentra en la vida piedra bruta, acabado, deshecho. Te toma en las manos y te transforma y te transforma. Y ahora se casó. Y ahora está feliz. Y Elena está aquí esta mañana. Y a su lado el esposo. Felices en Cristo, conociendo la palabra de Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador. ¿Cómo Jesús es capaz de hacer eso en la vida de una persona? Nunca lo vas a entender. Por eso te voy a hacer una invitación en este momento. Si tú quieres decirle a Jesús: Señor, entra a mi casa, entra a mi corazón, entra a mi vida, haz por mí lo que yo no puedo hacer solo. Yo te voy a pedir que en este momento tú levantes la mano. ¿Cuántos quisieran entregar su corazón a Jesús? Decirle: Señor, gloria a Dios. Prepárate para el bautismo. Prepárate para nacer de nuevo, para dejar tu vida pasada para atrás. Y a todos los que me están mirando en otros lugares del país en este momento, yo les invito a tomar su decisión. No te quedes sentado ahí, levanta tu mano, expresa, alegre. Dile al Señor: Señor, estoy feliz, yo sé que tú me perdonaste, que tú me transformas. Y si eres un peregrino sediento, sin sed, sin agua, sin pan, escucha las letras de esta música linda que Liam va a cantar.
Si oyes hoy la voz de tu Salvador, no endurezcas más ya tu corazón. Estas son palabras del Espíritu de Dios, que otra vez viene a ti. No resistas más la invitación. En los brazos de Jesús cabemos tú y yo. Cristo nos restaura con el toque de su amor. ¿Y cuál será tu decisión para la culpa y el mal? Jesús es remedio. Para quien quiere vida, es el pan. A cualquier dolor del alma, Él le pone fin. A quien nada es, Jesucristo es. No resistas más la invitación. En los brazos de Jesús cabemos tú y yo. Cristo nos restaura con el toque de su amor. ¿Y cuál será tu decisión para la culpa y el mal? Jesús es remedio. Para quien quiere vida, es el pan. A cualquier dolor del alma, Él le pone fin. A quien nada es, Jesucristo es. Para la culpa y el mal, Jesús es remedio. Y para quien quiere vida, es el pan. A cualquier dolor del alma, Él le pone fin. A quien nada es, Jesucristo es. A quien nada es, Él es pan de vida. A quien nada es, Jesucristo es paz. Yo le pregunté a Elena, ¿podría contar tu historia? Porque yo creo que hay cosas en el pasado del cual uno no se siente orgulloso. Y me admiró que ella me miró y dice, ¿qué pasado, pastor? Yo no tengo pasado. Yo nací cuando Cristo me perdonó. Amén. Usted puede contar lo que hizo la otra muchacha que no conocía a Dios. Pero yo nací en Cristo y soy una nueva criatura. Por eso, mi amigo querido, donde estés, en cualquier lugar del país o del mundo, entrega tu corazón a Jesús ahora. Toma tu decisión, levanta tu mano, llora, ríe, grita, canta, haz lo que quieras, pero dile, Señor, quiero vivir para ti. Oremos.
Oh Padre querido, gracias por tu palabra esta mañana, gracias por el testimonio de Elena, gracias por la decisión de estas personas y las miles de personas que en otros lugares están levantando su mano, están entregando su corazón a ti. Gracias porque para el que nada es, tú eres todo, Señor. Para el hambriento tú eres el pan, para el sediento tú eres el agua y para la culpa tú eres el remedio. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.